Ya se respira el otoño. Parece que este año lo disfruto mucho más. Será por todo lo pasado. Pienso en lo que llevo sin hacer desde hace meses. Tengo una pila de libros por leer en la mesita de noche y muchos viajes frustrados. Uno de ellos a la ciudad de la luz, París. Estamos cerca de Notre Dame, delante de una fachada verde y amarilla. Shakespeare & Company. Shakespeare & Company es una librería independiente y visita obligada si te gusta leer. Por allí pasaron Fitzgerald, Hemingway y James Joyce. No mucha gente conoce el nombre de la fundadora de esta mítica librería, Sylvia Beach. Gracias a ella, James Joyce pudo publicar Ulises, el que luego sería, según la crítica, una de las mejores novelas de habla inglesa del siglo XX. En 1941, con la llegada de los nazis, Sylvia tuvo que cerrar. Se opuso a vender una copia a un oficial alemán y terminó en un campo de concentración. En esa época, salirse de la norma era peligroso, y por supuesto más si eras judío. Susan Noel lo sabía bien. Era cirujana y pionera de la cirugía plástica. Entre otras cosas, se dedicó a operar las amputaciones en la cara de los soldados y las narices que delataban a los judíos. Como Sylvia, ambas tenían un enemigo común: Hitler. Para Susan no fue fácil. Era burguesa, sí, pero era complicado ser mujer en un campo de hombres. Si nos remontamos en el tiempo y buscamos las primeras cirujanas de renombre, encontramos a James Barry. Siempre pidió que lo enterraran vestido tras su muerte, pero no cumplieron su deseo. En 1865 murió de disentería. Al preparar el cadáver, descubrieron que, en realidad, James tenía cuerpo de mujer. Había vivido 50 años como hombre, y de esos, 46 como cirujano del ejército británico. La noticia armó tal revuelo que ocupó hojas del periódico de entonces. Incluso Dickens escribió sobre ella. En Granada, mucho antes, teníamos nuestro propio ejemplo al respecto. Cuentan que Elena Céspedes vivió como hombre, pero fue la primera cirujana que consiguió la licencia oficial en España en el siglo XVI. Hoy, afortunadamente, la situación es diferente y las cirujanas escriben su propia historia. Nosotras aún no hemos podido ir a París, pero os traemos el quirófano a los oídos. Gasa, bisturí y pinzas. La crianza y la pediatría comparten un toque dulce con notas ácidas. Somos Soledad Montoro y Rosa Pavo, y queremos que nos acompañes en este espacio sonoro para charlar sobre todos los temas que más interés despiertan en las consultas de pediatría. Bienvenidos a Miel y Limón. Pediatras al micro. Empezamos. Bueno, Rosa, hoy te traigo a una máquina. Es una de esas personas todoterreno, gallega de nacimiento, pero madrileña de adopción, es amiga y es además cirujana pediátrica en el Hospital Niño Jesús. Y como os he dicho, como además es una máquina, pues también es cirujana freelance. Amante del baloncesto y de Springsteen, por supuesto. La verdad que no sé cómo se las apaña, pero consigue fans allá por donde pasa. Buenas tardes, Enar. Buenas tardes, doctoras. Pero sí, el honor es mío estar aquí, madre mía. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme, que lo que hacéis es increíble y muchísimas gracias. O sea, la que está súper contenta de estar aquí soy yo. Pues muchas gracias, Enar. Yo tenía muchas ganas de ponerte cara porque Sole me habla un montón de ti y sé lo grande que eres en todos los sentidos. Pues mira, en realidad, Enar, yo quería charlar contigo, queríamos charlar las dos sobre el calendario quirúrgico. Porque, creemos que a veces no solamente es importante una indicación de cirugía, sino también el momento en el que se hace la cirugía. Y esto lo traigo un poco así a la mesa porque hace un tiempo me leí un libro de Henry Marsh, no sé si lo conocéis, que se llama Ante todo no hagas daño.
Y él decía en una entrevista unas palabras que en realidad no son suyas, pero que se deben decir en los pasillos de los cirujanos en Londres, que dice, y leo textual, ¿vale? Hacen falta 3 meses para aprender a hacer una operación, 3 años para saber cuándo hacerla y 30 años para saber cuándo no hacerla. Se la sabía Enar, que Ya está aquí completándola. Ya se la sabía. Es que es uno de nuestros mantras y es que es lo más difícil. Si lo fácil es operar, lo fácil es abrir la barriga, lo fácil es decir, los doctores cuchillitos que nos llaman, y lo difícil a veces es estarse quieto. Y es tan importante a veces estarse quieto como operar, por supuesto. La verdad es que los pediatras y los cirujanos pediátricos somos un poco así como familia, ¿no? Porque ya desde las residencias como que convivimos mucho tiempo juntos y compartimos muchas cosas, incluidos los pacientes, obviamente, a los pacientes pediátricos, y compartimos muchas preguntas de las familias, así que para nosotros es un honor tenerte aquí. Así que, ¿cómo empezamos, Sole? Pues yo lo tengo bastante claro. O sea, muchas veces se empieza de arriba abajo, pero yo voy a empezar de abajo arriba. Venga, llevándola porque contracorriente. quiero hablar, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero quiero hablar de ese trozo de piel sobre el que opina todo el mundo. O sea, la abuela, el vecino, el pediatra, el cirujano. O sea, todo el mundo que pasa por ahí y ve al niño varón desnudito opina sobre ese trocito de piel que se llama prepucio, ¿vale? Entonces, bueno, pues traigo a la mesa un poco la fimosis. Vamos directas, ¿eh? Básicamente, la fimosis, para aquellas familias que no lo sepan, es cuando el prepucio está pegado al glande, y realmente esto es fisiológico, que es lo que quiere decir que es normal en los niños recién nacidos, ¿no? Y en los niños muy pequeños. Y con el tiempo, esa piel se va haciendo más laxa y se va a ir separando, de manera que, bueno, ya cuando los niños van siendo un poco más mayores, pues se resuelve un poco sola, ¿no? Enar, ¿qué tenemos que hacer? O mejor dicho, ¿qué es lo que no tenemos que hacer? A ver, vamos a ver, lo has explicado, Sole, fenomenal. Cuando la inmensísima mayoría de los niños nacen con el prepucio pegado, o sea, el 95% de los niños. Lo raro es encontrar a un niño que se le puede bajar el prepucio y descubrir el glande completamente. Lo que tenemos que hacer con los cuidados normales, con la higiene normal del niño, en el baño írselo poquito a poco hasta donde vaya dando, vamos bajando, hasta donde vaya dando, lo justo para con la esponjita limpiarle pues todas las secreciones que tiene, el sudor, los restos de orina que se van quedando, para que ese prepucio no se inflame. Pero nunca pegar el tirón. ¿Por qué? De bebés es verdad que no se acordarán y es fácil manejarlos, pero si el niño va siendo más mayor y ese tirón le va a doler, ya te digo yo que al día siguiente, cuando le toque en el baño bajárselo, no se va a dejar. No te va a dejar. Es más, ese tirón además puede provocar, como es una piel que está ahí pegadita y pues está aún estrechita, puede hacer, si le pegamos el tirón fuertemente, grietas, heridas, que luego ¿qué van a hacer? Cicatrizar y hacer una fimosis cicatricial. O sea, vamos a hacer un problema donde no lo había antes. Ya estábamos solucionando que poquito a poco fuera bajando y de repente volvemos a empezar incluso peor. Además, en el tema de la fimosis últimamente os quitamos bastante trabajo, ¿no? No tenéis que operar a tantos niños porque les ponemos un tratamiento. Súper bien, es verdad que es lo que decía, pues eso, se va solucionando solo, pero que si con 3, 4, 5 años ya ese niño no es capaz de bajar el prepucio bien y sin dolor, ojo, que una cosa es que a veces baja el prepucio, pero hay ese anillo que ahí le aprieta. La fimosis, si baja esa piel, pero aprieta o al niño le duele, por más te lo cuentan ellos súper bien, ¿no? Que sí, que me tira, y tiene que bajar tanto en reposo como en erección. Esa es otra. También se lo preguntamos a los niños. Por la mañana, sí, cuando se te pone así un poquito más recta, ¿te molesta? No la puedo bajar. Lo cuentan súper bien. Pues ahí es cuando la empezamos a tratar. Lo hacemos en los cirujanos y lo hacen los pediatras, ponemos una crema con corticoide. Es verdad que el primer paso, antes de decidir operar, por supuesto, es probar un ciclo con corticoide a muy bajitas dosis, esa crema, que no se absorbe que no tiene efectos sistémicos, porque otra de las preguntas que hacen los padres es que el corticoide es malo, no es malo. ¿Cómo le voy a dar corticoide a mi hijo? Siempre les decimos que es un efecto muy tópico, muy local, son ciclos de 6-8 semanas y tiene una tasa de éxito muy alta. Y eso lo veis vosotros en la consulta. O sea que los que nos llegan a nosotros ya son los casos que ya han probado la crema y no han ido bien, que son los menos. O sea, con la crema de corticoides lo que conseguimos es que la piel se ponga más elástica, más fina y que sea más fácil echarla hacia atrás, venciendo esa dificultad que nos restaba la piel normal, ¿no? Rompemos ese anillito que las madres ven, las madres y los papás ven ahí que es el que aprieta, se rompe ese anillo, se rompe esa fibrosis, y luego ya lo que sí que tenemos que hacer cuando hayamos conseguido solucionarlo es que ese niño ya para siempre se eche la piel para atrás en el baño, a ver, cuando vaya a orinar pues también se lo eche para atrás, la higiene normal del varón. Porque claro, muchas veces
va muy bien la crema corticoide y nos hemos olvidado otra vez de echárselo para atrás. Claro. Y vuelve a pasar lo mismo. Aunque si es necesario se puede repetir otro ciclo, ¿no? Se puede repetir otro ciclo sin problema. Hay algunos niños también que son corticoide dependientes. Es verdad que les quitamos el corticoide y vuelven para atrás. O sea que esos son los menos, pero la cuarta, quintas partes de los niños lo conseguimos solucionar con esto. Sí. Vale. Y luego yo quería añadir una cosa importante, si os parece, a lo que ha dicho Henar, que cuando se baje el prepucio, pues para hacer su higiene normal o incluso al poner los corticoides o lo que sea, que siempre hay que volver a subirlo. O sea, que nunca se lo dejen, primero, que nunca se lo dejen bajado y después que nunca fuercen a bajárselo del todo, porque si no podemos tener un problema que es que si todavía no ha cedido mucho, digamos que se queda abajo, estrangula el glande y eso es doloroso y peligroso, ¿no, Henar? Claro, eso es un episodio que está narrando, la parafimosis famosa. Ese glande que se queda encima estará estrecho por ese prepucio y cuanto más tiempo pase, peor va a ser y más difícil va a ser para nosotros reducirlo, y a veces es una de las cosas que hacen que los padres nos lo traigan a los niños a la urgencia. Bajamos la piel, echamos la cremita y para arriba. La crema se tiene que quedar dentro, o sea, no hay que echar la crema por fuera, sino que la crema, cuando subimos el prepucio, no la vemos. Ahí es cuando sabemos que hemos hecho bien el tratamiento, que está bien puesta la crema. Cuando no la vemos, cuando está el prepucio arriba. Y en el caso de que haya que operar, ¿cuál es la edad óptima para intervenir al niño? Una vez esperado a ese tiempo que consideramos fisiológico y si hemos aplicado la crema de corticoide, pues generalmente los 4 o 5 años. A los 4 o 5 años es la edad en la que todas las guías quirúrgicas dicen que tenemos que, si no se ha solucionado de una manera o de otra, ya tenemos que pensar en una solución quirúrgica a la que no hay que tenerle miedo. Genial. Y luego tenemos como una versión, digamos, bueno, yo la llamo como una versión un poco fimosis light, que son las adherencias, que también los padres nos preguntan mucho por eso. ¿Qué tenemos que hacer ahí, Henar? Absolutamente nada. Las adherencias son fisiológicas. O sea, eso es que la piel del prepucio está pegada, pero no le aprieta, no le molesta. El niño puede tener su erección normal y no le molesta, no le tira. Yo siempre digo que no hay adultos con adherencias. Poco a poco, conforme el niño vaya creciendo, con su higiene, con sus erecciones, se irán despegando. Y de hecho es súper inteligente porque a veces se acumulan como unos restos que llamamos epiteliales, restos que forma un poco el cuerpo, que los quistes de esmegma. Exacto, que se llama esmegma, y que a veces los padres vienen asustadísimos a la consulta en plan, ¡ah! Le ha salido una cosa blanca, sí, le ha salido una bola de pus gigante, y en realidad no es pus, simplemente es una estrategia, es que el cuerpo es muy inteligente, una estrategia del propio cuerpo para ir despegando un poco esas adherencias, ¿no? O sea que... ¿Y en las niñas hay algún equivalente a la fimosis, Henar? ¿Hablamos de las sinequias Las vulvares? famosas sinequias vulvares, ¿no? Las sinequias, sí, claro que sí. Sí, son las pegaduras, que no unión, o sea, que es la pegadura de los labios menores. No están unidos, sino que están separados, pero están pegados. Están pegados y hay muchísimas bebés que las tienen y luego algunas veces pues, nos consultan de niñas un poquito más mayores. Es verdad que en la inmensísima mayoría de ellas no hay que hacer nada tampoco, que también es lo de no hacer pero ¿cómo va a tener eso así mi niña ahí pegado? Si no son completas, no tienen episodios de inflamación o infecciones de repetición, no les hacemos nada porque sabemos también que se van a despegar solas. Pues algunas veces intentamos una crema con algún el copotrofin famoso, que es verdad que las despega. Con y a veces, estrógenos. Eso, con estrógenos, y a veces incluso las metemos en quirófano, pero solo para aquellas que han dado problemas, pero esos son casos excepcionales. Y luego otra cosa que a veces también les agobia a los padres, que no pasa nada porque tengan eso un poco adherido, que pueden hacer pis normal, que eso se hace por otro orificio diferente, que a veces también nos lo preguntan. Y hablando de salidas de cosas, ¿nos hablas un poco del hipospadias, Henar? Sí, la verdad. Hipospadias, ¿qué significa hipospadias? Por favor. Hipos, abajo. O sea, que tienen el agujero por donde sale el pis en por otro debajo, sitio. En otro sitio que donde debería estar, que es hacia abajo en el pene. Puede ser tanto más complejo cuanto más abajo, cuanto más lejos de su orificio natural esté semeato uretral, la salida, por donde el niño orina. Luego se puede asociar, la mayoría de las veces, a otras cosas, a que ese pene esté curvo, que no, como en la uretra no ha llegado hasta el final en su formación, pues provoca que ese pene no tenga esa forma recta, sino que esté incurvado, una incurvación peneana. Y también el tercer componente del hipospadias es que la piel del prepucio, ese capuchón del que hablábamos al principio, no cubre por completo el glande, sino que está como abierto, hay como un defecto, o sea que es quizá lo más visual que ven los padres, que la piel del pene está rara. Luego ya les explicas que el orificio por donde el niño va a hacer pis está en otro sitio, pero el efecto visual más grande es que la piel no cubre completamente el prepucio.
Entonces, es una patología que vemos, es verdad que es frecuente en la consulta, y esa les explicamos que sí, que la operaremos, pero tampoco se va a operar urgentemente. El niño lo veremos en la maternidad y le diremos, hasta los 6 meses, 1 año de vida, no le vamos a hacer nada a su hijo está sano, orinará por otro sitio distinto, se lo explicamos, lo ven, no tiene ningún problema para orinar y ya le colocaremos, ya haremos una cirugía reconstructiva en el pene, y que con las técnicas que hay los cirujanos, los compañeros urólogos pediátricos tan expertos que hay, de viso a los 3, 4, 5 años de haberse operado, son penes totalmente normales, que no parece que hayan pasado por una cirugía. O sea, que la gente no tenga miedo si tiene un hijo con hipospadias, que en manos de cirujanos expertos quedan muy, muy bien y con entre pocas y ninguna secuela a largo plazo. Seguimos en los genitales, Sole, ya que estamos. Dale. Vamos a los otros protagonistas de las zonas bajas. Entonces, ¿qué puede pasar por ahí? Hay veces que no encontramos los testículos, ¿no? Que es así como lo que puede ser más preocupante. Yo siempre explico lo mismo y de esta manera. Los testículos, aunque nosotros siempre los vemos en el escroto, en los adultos, no nacen en el escroto. Los testículos se forman dentro de la barriga. Se forman a la altura de los ovarios en las chicas, los testículos se forman dentro de la barriga. Y a lo largo de la gestación, al final de la gestación, al final del embarazo, descienden, el 7º, 8º mes de gestación, descienden hasta colocarse en el escroto. De tal manera que cuando los varones nacen, la mayoría nacen con sus 2 testículos abajo, y yo siempre pongo que, para explicarlo, que aunque médicamente, si hay algún pediatra que lo esté escuchando, no es así, pero por el camino por el que han bajado tiene que quedarse cerrado. Hay un camino por el que bajan y yo a los padres siempre les digo, hay un camino que no se ha cerrado, ¿vale? Ese camino que no se cierra se puede manifestar de distintas maneras. La primera, por ejemplo, que no aparezca el testículo en su sitio, que no tenga la criptorquidia, el testículo no descendido. ¿Qué pasa? Pues en ese proceso de descenso, el testículo se ha podido quedar en cualquiera de los sitios, o que se quede donde se ha formado, o que se quede dentro de la tripa, o que se quede a 1 centímetro donde se ha formado, que se quede en la raíz del pubis, en el escroto, en la ingle, en cualquier sitio se puede quedar. Nosotros sabemos que hasta los más o menos 6 meses la naturaleza puede bajarlos solos. Si a los 6 meses los niños no tienen el testículo abajo, ya muy raramente van a bajar. Entonces ahí sí que ya les decimos a los padres que tiene una indicación quirúrgica. Y las guías, ese famoso calendario quirúrgico, todos los expertos lo que nos dicen es que hay que operarles antes de los 18 meses de edad. Vale. O sea, el momento idóneo es a los 12 meses, al año de vida, y si en el caso de que sea solo un lado, pues lo haríamos a los 12 meses, y si son los 2 lados, si es una criptorquidia bilateral de los 2 lados, haríamos primero un lado y luego el otro. Los 2 testículos tienen que estar abajo como muy tarde, a los 18 meses. Eso lo dice la Asociación Europea de Urología, coincidiendo con la americana. ¿Por qué? Porque se ha visto que si tardamos más sí que pueden ser testículos que den problemas en el futuro. Entonces, cuando hablas de problemas, ¿te refieres a problemas, por ejemplo, para que los padres sepan que es importante? ¿Problemas de fertilidad? ¿Te refieres Exacto. Lo que se ha demostrado, lo que está escrito es que sin testículos que no se han bajado a una edad temprana en la vida, pues eso, los testículos bajan a los 10, a los 15 años, pues sí que luego tienen una disminución de esas células germinales y luego también desarrollar patologías neoplásicas, alguna patología tumoral en el futuro. Que estén tranquilos, o sea que eso también, sí, por eso nosotros hemos avanzado, lo sabemos y tenemos unas edades y ya está muy estudiado y que son testículos muy funcionales y por supuesto vemos en la consulta padres que traen a sus hijos con una criptorquidia. Si a mí también me operaron de pequeño y han sido padres y sin problemas. Por eso en todas las revisiones de los primeros meses de vida vamos buscando los testículos, ¿no? Lo primero, siempre. No, y hay que hacerlo siempre, porque luego también están los famosos testículos en ascensor, los testículos retráctiles. Es que a veces están arriba, a veces están abajo. Esos, aunque nosotros los palpemos en el testículo, en el escroto, estén abajo, hay que seguirlos viendo en todas vuestras revisiones. Lo hacéis muy bien a los 8 años, a los 12. ¿Por qué? Porque algunos de esos, hasta 1/3 de los casos, luego ascienden, llamando lo que, entre comillas, la criptorquidia adquirida. Esos testículos que sí que han estado abajo, que tienen buen tamaño, que tienen buena forma, pero que cuando el niño va creciendo, se van quedando altos. Y es verdad que operamos a los 9-10 años, operamos a una tasa muy alta de niños que los padres siempre te cuentan, o los pediatras, dicen, si siempre han estado abajo, pero se ha quedado alto. Hasta 1/3 de los casos de esos retráctiles, luego de mayores, sí que los tenemos que ayudar a fijarlos en el escroto. Y bueno, podemos seguir hablando un poco de los problemas que hay en ese camino que tú cuentas. Sí, porque a veces los testículos parece que están como más grandes. ¿Qué puede pasar? El hidrocele, me preguntáis por el hidrocele famoso, ¿no? Que distinguimos 2 tipos de hidrocele. El hidrocele del pequeñajo, del neonato, ese que dicen, es que estamos en la madre y su hijo tiene una bolsa escrotal muy grande. ¿Eso qué ha pasado? Pues ese camino se ha cerrado, pero se ha quedado como una bolsa rodeando el testículo lleno de agua. Es un hidrocele no comunicante. Nosotros sabemos que ese hidrocele no comunicante, que suele ser además bilateral, casi siempre es de los 2 lados,
se cierra solo, se soluciona solo, ese líquido se va reabsorbiendo, hay que esperar 2-3 años porque la inmensa mayoría, lo iréis viendo en las revisiones, que va cediendo y sin problema. A diferencia del otro tipo de hidrocele, que es el hidrocele comunicante, que es que ese camino que se quedó abierto, pues es una comunicación entre el abdomen y el escroto. Entonces, y está abierto todo el rato. Está abierto todo el rato y por ahí puede colarse cualquier cosa. Se puede colar agua o se puede colar incluso... un trozo de intestino, Un trozo por ejemplo, de intestino, ¿no? Un trozo de intestino que se convertiría en una hernia. Y luego también pasa el otro caso, el caso que un niño que ha nacido con sus 2 testículos abajo, bien, pero de repente... Típico niño de 2 años que después de un proceso febril, que después de una diarrea, después de cualquier proceso infeccioso, de repente un día los padres le ven, ¿pero qué le ha pasado aquí a este testículo? Si parece que es 6 veces lo que era esta mañana. Pues ¿qué ha pasado? Que se pone de manifiesto algo con lo que ese niño nació, pero no habíamos visto. Ese camino estaba como obliterado, estaba como pegado, pero no se había cerrado y de repente, muy, muy típico, después de un cuadro infeccioso la mayoría de las veces, pero no tiene por qué ser así, pero con la fiebre pasa, de repente ese cuadro se abre, ese camino se abre y vemos algo que no habíamos visto antes. De repente puede decir la madre que lo tenía ayer por la noche súper hinchado y ahora por la mañana no tiene nada, luego va a hacer ejercicio y se vuelve a hinchar. O sea, que va y viene, ¿no? Va y viene, y esa es la historia típica del hidrocele comunicante, que también es quirúrgico. ¿Por qué? Porque ya hemos llegado a una edad en la que no hemos cerrado ese camino y si no lo cerramos puede pasar lo que con el tiempo, lo que hemos dicho antes, que es lo peligroso, que se nos cuele ahí por un trozo de intestino convirtiéndonos en una hernia. Enar, si vemos, por ejemplo, que un niño empieza con muchísimo dolor, tiene el testículo inflamado, pero tiene dolor, porque el hidrocele, por ejemplo, no suele dar dolor, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿En qué nos tenemos que fijar y cuándo tenemos que ir a urgencias? Pues mira, si uno de los mantras del cirujano es 30 años y no sabemos cuándo no hay que operar, otro de los mantras que hay en cirugía es todo testículo que duele está torsionado hasta que se demuestre lo contrario. Perfecto. ¿Qué queremos decir con eso? Que aquí es mucho mejor pasarnos de hacer de más que de menos. Nunca va a estar de más nadie que consulte en una urgencia con un pediatra por un testículo que duele, por un escroto agudo, que es nuestro nombre que le llamamos. ¿Por qué? La torsión testicular es un cuadro quirúrgico grave, ¿de acuerdo? Es el infarto testicular. ¿Qué ha pasado? Ese testículo que hemos explicado antes ha bajado hacia el escroto, pues tiene unos vasos sanguíneos. ¿Qué ha pasado? Se ha torsionado, se ha dado la vuelta, se ha dado un giro de 360 grados o de 720 o 2 vueltas de cordón, una vuelta de cordón, 2 vueltas de cordón. Entonces se enrolla y se ha quedado espachurrado y ese testículo no recibe sangre. ¿Y por qué decimos que es una urgencia? Porque nosotros tenemos que desenrollar esas vueltas del cordón para que el testículo vuelva a recibir sangre. Es el infarto testicular. Y tenemos un tiempo que son como mucho entre 6 y 8 horas. A partir de ese tiempo es verdad que ya disminuye mucho la tasa de éxito si no operamos. Es algo que no suele pasar desapercibido. No suele pasar desapercibido. Los niños se encuentran muy mal, te lo cuentan muy bien. Además, no me dolía a la 1, no me dolía y a la 1:05 estoy que me muero. Es un cuadro muy agudo. También hay algunas infecciones testiculares, a veces los niños han dado un golpe, un traumatismo y puede tener la misma clínica, pero para eso tenemos ayuda con la ecografía que ve perfectamente muchas cosas y si hay dudas, un cirujano lo va a explorar. Hacemos un pequeño paréntesis para recordarte que puedes apoyar este proyecto de diferentes maneras. Suscríbete en tu plataforma de podcast favorita para no perderte ningún capítulo. Síguenos en redes sociales. Comparte con tus amigos. También nos puedes apoyar económicamente para mejorar el proyecto, colaborando a través de Ko-fi, Patreon o PayPal. Tu apoyo es necesario. Estoy más en mielelimonpediatras.com. Ya te dejo con las hernias, Rosa. Las hernias que a veces también se pueden incluso confundir porque de repente un niño tiene ahí un escroto súper grande y no sabes bien qué es lo que tiene. Entonces... ¿Qué es lo que tiene dentro? Lo que decía antes Enar, si se ha colado por aquí, si esto es el testículo, se ha colado... Sí, hacemos una exploración que a los padres les llama mucho la atención, ¿no? Que es iluminar con una luz y vemos si lo que hay se llena de luz o no, porque cuando es líquido sí que se ve ahí como el testículo iluminado y cuando no es líquido no. Yo hasta apago la luz de la consulta para hacerlo más... Como un gusiluz o algo así. ¿Qué tipos de hernias tenemos, Enar? Porque no tenemos solamente esta de la que estamos hablando. Empezamos por la hernia inguinal. Venga. Empezamos por la hernia inguinal, pues que no deja de ser ese camino que no se ha cerrado, ese camino por el que ha bajado el testículo no se ha cerrado y por ahí se nos cuela un trozo de intestino. ¿Verdad? Que a veces incluso la hernia inguinal
podemos denominar inguinal o inguinoescrotal. Hay veces que incluso llega ese trozo de intestino hasta el escroto, o sea que podemos tocar, y además se toca muy bien con aire, vemos los gorgorismos, los ruidos del intestino, esos ruidos que nos escuchamos en la tripa, los gases. Los gases se los escuchamos en el escroto, la inguinoescrotal. Lo más frecuente inguinal, que llegue solo hasta la ingle. No suele dar dolor, salvo que esté encarcerada, salvo que esté complicada. O sea, es una hernia que vamos a tener que operar, pero no vamos a tener que operar corriendo. ¿Por qué? Pues sabemos que hay ese camino del que hemos hablado ya tantas veces, no se ha cerrado, lo tenemos que cerrar, se lo explicamos a los padres, a diferencia del cuadro que sí que es urgente y por el que sí que hay que consultar, que es la hernia encarcerada, que ese trozo de intestino se queda ahí atrapado y no pueda volver. Entonces es un cuadro que duele. El niño está molesto, empieza a llorar si es un bebé pequeñajo, un lactante, están muy molestos porque no deja de ser, pues es un trozo de intestino ahí atrapado y otra vez un infarto intestinal. O sea, es un trozo de intestino que no está recibiendo bien sangre y es ese bulto que vemos ahí, pero que no se reduce, que lo vemos duro. Que lo aprietas y no entra, que duele, que se pone rojo. Ante eso también hay que consultar. Porque nosotros, ¿qué vamos a hacer? Intentar reducirlo. Lo primero no va a ser operarlo corriendo, por supuesto. De hecho, la mayoría de las hernias encarceradas no las operamos. ¿Por qué? Porque somos capaces de reducirla. O sea, siempre decimos, cuando yo diagnostico una hernia en la consulta, si le pasa esto, usted meta a su niño tranquilito en la bañera con agua calentita o lo trae al hospital. Pero bueno, que la mayoría solo con relajarse entran, porque a veces con el traqueteo del coche, al niño lo han metido en el coche con el traqueteo, el coche se queda dormido y la hernia entra así, lleva poquito tiempo. Que no podemos, ahí sí que ya la operamos de urgencia. Vale, eso en cuanto a hernia inguinal, ¿no? Y en los otros sitios, porque hay más hernias. El ombligo y hacia arriba del ombligo, ¿no? Las hernias umbilicales. El botón de la tripa. Las más frecuentes. Es por la que más preguntan, la verdad, porque es la más frecuente, claro. La más frecuente y además que se ve muy prontito, se ve ya de neonato. ¿Y qué hay que hacer? Pues en la mayoría de las veces tampoco nada. ¿Por qué? Porque la inmensísima mayoría se van a cerrar solas. Lo que hay que hacer es esperar, es explicarles los signos de alarma, que son los mismos que acabamos de hablar para la hernia inguinal, y pues sabemos 4 o 5 años. 4 o 5 años, pues si no se ha cerrado, ahí ya lo cerraremos. Sabemos que la naturaleza no la cerrará y esto puede dar problemas en el futuro, pues en el embarazo o si es un deportista escalador, que a veces eso da problemas de mayores y no es lo mismo operarse de mayor que operarse de pequeño. De pequeño no se ponen mallas, no hay bajas laborales, es una semana sin deporte y un mes sin piscina. Y luego, bueno, que es normal que cuando tengan la hernia umbilical, cuando lloren, cuando hagan caca, pues lo mismo que has dicho antes, que es normal que se les vea más. Y que por ponerle un esparadrapo por encima tampoco vamos a hacer que se... Ni esparadrapos, ni monedas, ni fajas. Me dices que la abuela, póngaselo. O sea, yo les digo, no va a hacer nada, pero si a usted le da tranquilidad de espíritu, pues sí, la pone. Que vamos un poquito hacia arriba, ya hemos hablado de la umbilical, un pelín más arriba, que nos podemos encontrar en Pues mira, todo lo que acabo de decir de la hernia umbilical, si seguimos un poquito más arriba, aquí ya tengo que cambiar el discurso. De las hernias supraumbilicales y hacia arriba, todas las hernias epigástricas que llamamos, lo que pasa en la línea media, en la línea entre el ombligo y el esternón, el hueso que tenemos ahí, son hernias que no se van a cerrar. Cuando los vemos, yo ya les digo a los padres, es algo que vamos a tener que operarle por lo mismo, porque le puede dar problemas de mayor. Incluso a veces, como son orificios tan pequeñajos, se mete la grasita que hay justo por debajo. Y eso a veces se queda ahí atrapada y les duele a los niños. Es muy típico que vengan con 7, 8 años, es que me duele a veces. Entonces, es algo que sabemos que tendremos que hacer, pero esperamos a los 3 años. Ellos lo vamos viendo pues al año, a los 2 años, y ya cuando ya a los 3 te dicen, ahora toca, ¿no? Y yo, pues ahora toca ya programarles. Ya van preparados. Ya vienen perfectamente ya aleccionados. Muy bien, pues vamos ahora a la parte, que esto es especialidad, ¿no? A la parte del pecho. El tórax. Sí. Entonces, a mí me encantan los nombres de Pectus excavatum y Pectus carinatum. Es como un poco Harry Potter. El pecho palomo. Maleficio, el pecho palomo, ¿no? El pecho palomo, efectivamente. El tórax en quilla. El pectus excavatum, que es hacia adentro, y el pectus carinatum hacia afuera. ¿Qué pasa? Absolutamente nada, la mayoría de las veces también. Es un defecto, el tórax, porque los padres vienen súper agobiados, es que el corazón, los pulmones, el corazón y los pulmones de su hijo son rigurosísimamente normales y se han adaptado al espacio que tienen. O sea, el pectus excavatum es la malformación torácica más frecuente, que es el tórax para adentro, el esternón hundido hacia adentro, y es verdad que a veces les provoca a ellos una incomodidad, un complejo. Veces, ¿no? La inmensa mayoría pasan, muchos pasan y es lo que tienen que hacer. Pero cuando a ellos ya les afecta, no se quieren poner en bañador en la piscina, no están acomplejados, andan así, tienen una curva específica en la espalda, pues ahí ya les ofrecemos hacerles cosas. ¿Cuándo lo hacemos? En la adolescencia. ¿Por qué?
porque cuando terminamos el crecimiento. El pectus excavatum, que quizás es el más frecuente y quizás el que más les agobia, tenemos antes de la cirugía, que muchos niños ya cuando vienen, como son mayores, ya se lo han estudiado todo en YouTube, ya se lo tienen todo. Antes de la cirugía lo que tenemos es como una especie de campana de succión que podemos, a ese agujero que tenemos, como sacarlo para afuera, hacerle un chupetón gigante y usar una campana de vacío en tratamiento en casa, un tratamiento domiciliario durante un año, año y medio, que es 2 o 3 horas en casa mientras estudian, ven la tele, juegan a la videoconsola, tocan el piano, cualquier cosa, se les pone una campana de succión e incluso a veces lo hacen durmiendo. Curioso. Y van muy bien muchos de ellos, van muy bien. Es verdad que pues cuanto más leve es el pectus, cuanto menos hundido esté, más fácil es que vayan bien, o sea, que se corrijan. Cuanto más profundo, pues menos. También es cuanto más pequeño sea el niño, aquí sí que nos ayuda, cuanto más pequeño sea. Porque más elástico, ¿no? Más elástico es y es más fácil. Por eso nosotros siempre recomendamos mandar a estos niños, aunque no les vayamos a hacer nada, aunque mandarlos de pequeñitos. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer con estos chicos, de primero, apuntarles a la piscina en cuanto puedan, o sea, de bebés. Apuntarles a cualquier deporte de tren superior. ¿Por qué? Porque vamos a desarrollar muy bien toda la musculatura del tren superior del cuerpo. Y luego ya les vamos viendo cómo va evolucionando ese pectus, indicaremos o no indicaremos la campana y luego ya, si en el futuro hay alguna opción quirúrgica, por la famosa cirugía de NUS para poner la vara, eso ya se lo explicaremos, pero será mucho más adelante. Y luego con el pectus carinatum pasa lo mismo, el que decíamos, pues todo lo contrario. Aquí teníamos el tórax hundido, aquí lo tenemos para afuera. El pecho palomo. El pecho palomo. Los pechos palomos de toda la vida. Aquí lo que sí tenemos es un corsé de compresión. Aquí la mayoría van a ir bien, no van a ir bien, van a ir muy bien con tratamiento no quirúrgico, con tratamiento conservador, que es un corsé. Es apretarlo, es ponerle un corsé de compresión, justo lo contrario. Aquí antes queríamos sacarlo, ahora lo queremos empujar. Entonces le vamos a poner un corsé de compresión cuando ya sean mayorcitos y también pues en 1 año, en 1 o 2 años los tenemos corregidos. Aquí, si tienen un buen cumplimiento terapéutico, se van a corregir ese pectus, la mayoría sin necesidad de ninguna opción quirúrgica. Si en unos mundiales tú ves a los nadadores, a los y las nadadoras, es que aquí hablo de chicos porque esto es una patología que no he dicho, mucho más frecuente en chicos que en chicas. Muchos tienen pectus excavatum. ¿Qué pasa? Que les mandaron a nadar desde pequeños y han hecho la virtud. Y han ganado las Olimpiadas al final. Claro, muchos políticos mega famosos que les han sacado la playa y dices, le he dicho, fíjate cómo anda este señor en la televisión, en el telediario cuando le veas. No andes así, ¿por qué? Porque para que no ponga la forma de la espalda. O sea, yo sí que les a los pacientes les digo, fíjate en cuando salga en el telediario y dicen las madres, pues si andas como él. Y yo, claro, ¿por qué? Porque me curva la espalda. Entonces les digo, no andes como él, ponte recto, a él le pasa lo que a ti. Mira, no se ha operado, le da igual y pues, ha llegado a esto. ¿Y de las orejas? Venga, eso. Las orejas de soplillo. Porque claro, lo de las orejas de soplillo tiene también un nombre así un poco que no es orejas de soplillo, ¿no? El helix valgus. Claro, que muchas veces te los traen los padres a la consulta cuando el niño aún ni entiende ni aprende, o la niña o el niño nos los traen. ¿Y por qué no los operamos o no les hacemos nada tan pequeñajos? Es verdad que muy pequeñitos se pueden poner algunos moldes, pero son en menores de 6-8 meses para intentar plegar un poco el cartílago. Pero no les hacemos aún nada hasta que termine un poco ese crecimiento de la oreja. La edad óptima, 5 o 6 años, porque es una cirugía que ahí no podemos mentirles, va a molestar un poco. Y además la cirugía de las orejas lo pasan un poco regular después porque vomitan. Es una cirugía que luego están un poco incómodos. Entonces, el niño cuando se va a operar tiene que saber por qué se opera y un poco pedirlo. Quedan fenomenal. Es verdad que es una herida por detrás. La recidiva puede pasar, pero rarísima, quedan muy, muy bien. Mientras tanto pueden usar unas pegatinas, ¿no? Que creo que además ha inventado una paisana mía extremeña. Sí, creo que sí. Vamos echando un poco el freno a la entrevista, ¿te parece? Y por freno digo de frenillos porque además es que esta es una de las cosas que también opina mucha gente y también muchas abuelas. Y adoramos a las abuelas, que las sacamos muchas veces en el podcast, pero que también yo las dejo pasar en la consulta. Que entren las abuelas. El frenillo lingual. El frenillo eso lingual corto. No lo tenemos que quitar. ¿En Pues, qué momento? El frenillo lingual corto a veces da problemas y a veces no. Si dificulta la movilidad de la lengua, y es cuando le vamos a llamar anquiloglosia. ¿Cuándo lo vamos a hacer? El frenillo para nosotros es básico para comer y luego de pequeñitos, de neonatos, porque mamamos o tomamos el biberón, y si no podemos y no engordamos porque no sabemos succionar ni la mama, ni el biberón, ni nada, y no engordamos, ahí es un momento en el que la indicación quirúrgica entre los 0 y 4 meses existe.
Una vez pasado ese tiempo, si no ha dado problemas, el bebé ha engordado bien y bien, pues vamos esperando. ¿A qué? A que le dé problemas en el futuro, que no pueda decir la R, pues es la R, que no pueda chupar un helado, que no pueda sacar la lengua para soplar un instrumento o un globo, ahí lo vamos viendo. La edad, pues empieza en el cole los 2, los 3, o sea, cuando le va dando el problema. Incluso muchos niños luego cuando son más mayores aprenden a decir la R, y de esto me acuerdo por mi amiga Marta, que tenía además 2 apellidos que ya no voy a decir para no pasarme, pero los 2 tenían la R. Rodrigo entonces... Rosario. Sí, Por eso te he de lo reconocer creo. que siempre lo miro en el nombre a ver qué apellidos tiene. Bueno, y que yo les digo, compra un perro que se llame Rufo, o sea, y le vamos a llamar al perro Rufo Rodolfo. Y eso es así. O sea, Pero que luego hay muchos Rufos por aprenden. Madrid, ya no sé lo de Rufos que no El Madrid. perro de San Roque. Es que por eso mismo te lo pregunto, porque al final, como alguien en algún momento de su vida hace un comentario que los padres que eso se les queda como grabado a fuego, en plan, este niño tiene el frenillo un poco tal. Y entonces, aunque a lo mejor no le da problemas en ningún momento, ni en la lactancia, ni en lo que sea, ellos ya tienen como la cosa en la cabeza de que se lo quieren cortar para que en un futuro no le dé problemas con el lenguaje, por ejemplo. Ahí lo que hacemos es estar más atentos. Entonces, en vez de decirle, pues, tráigamelo con 5 años, le digo, pues tráigamelo en 6 meses, lo vas viendo cómo va hablando. Vale, ¿y el otro? ¿El frenillo que El va? diastema, Sí. el diastema, el frenillo El labial. frenillo labial. Que es, claro, yo he dicho diastema es la separación de los 2 incisivos. Que hay alguna centrales modelo que ahora se lleva, No, además. claro, ahora se lleva a hacerlo, ¿no? El diastema es la separación de los 2 incisivos superiores por ese frenillo labial. ¿Cuándo lo hacemos? Tampoco lo hacemos de bebés, lo hacemos con la dentición definitiva y siempre y cuando un dentista nos lo haya indicado. Yo creo que a mí me gustaría terminar el capítulo haciendo el viaje, ¿no? El viaje, porque también recientemente Sol y yo hemos pasado por el quirófano y ya de adultos le das así como vueltas a la cabeza. Yo quiero que me cuentes qué pasa por la cabeza de un niño cuando le dices que le vas a operar, cuál es su respuesta y qué pasa luego cuando entra en el quirófano, hasta cuándo pueden ir los padres, que yo creo que todos los padres que estén pendientes de operar a sus hijos también puede servirles de ayuda. Bueno, vamos a ver. Lo primero es no tenerle miedo a la cirugía. Lo segundo, yo tengo la inmensísima suerte de dedicarme al mundo de los niños. En todos los quirófanos del mundo en el que se trate con niños, la gente está un poquito más sensibilizada. Luego, tratamos con niños desde bebés hasta niños de 15, 16 años, que también son niños. Entonces, hay que saber también en qué edades nos movemos. ¿Y qué pasa a un niño? Pues está asustado. La separación de sus padres les asusta. Se tiende cada vez más, y eso es algo que estamos mejorando todos, intentar que la separación entre el padre y el niño, entre la madre y el niño, sea la mínima posible. De dejarles estar, se les dice, hay algún padre que dice, mira, es que yo prefiero salirme porque lo paso muy mal, pues, pero les decimos, mire, su hijo va a estar más tranquilo si usted está y ve que no pasa nada, porque también si me veo que el padre se va a poner muy nervioso, pues el niño no son tontos, filtran desde bebés la sensación que tiene el padre, eso es lo primero. Entonces, ante la inmensa mayoría de las cosas dejamos estar al padre. Claro, para un padre en una cirugía, pues si el niño está dormido tampoco nos ayuda de mucho entre poco y nada. Intentamos cada vez más que el padre esté hasta el momento en el que al niño ya se le ha inducido la anestesia general. O sea, que es verdad que en mi hospital, por ejemplo, aún no se hace, están justo hasta el momento de entrar antes del quirófano, pero ya esta tendencia y estamos ya en el proyecto de dejarles entrar en el quirófano a la inducción de la anestesia, como si se hace, por ejemplo, en la resonancia, en una sedación para una endoscopia, en la mayoría de mi hospital. O sea, entran hasta que el niño se queda dormido. O sea, ven el momento en el que se le pone más que el niño ya deja de reconocer a nadie, ahí en momentos se salen. Luego se le suele dar también un jarabe antes, un jarabe, sobre todo con una cirugía, para que esté más tranquilos. El midazolam, un relajante o un ansiolítico, les tranquiliza mucho. Y lo más importante de todo es estar en un equipo que esté acostumbrado a trabajar con niños. O sea, el cirujano pediátrico es como el famoso, pero no, para nada. El anestesista, para mí, es una de las personas yo creo que es igual de importante que nosotros, un anestesista pediátrico experto. O sea, yo tengo la suerte de trabajar con los mejores, pero cualquier persona que vaya a dormir a su hijo que se asegure de que el cirujano, por supuesto ser un cirujano pediátrico, un neurólogo, o sea, alguien que opera y trabaja con niños y que se ha formado en operar a niños, no son adultos en pequeñito. ¿Por qué? Ya no solo por la patología que vamos a operar, sino porque vamos a saber hablarles, estamos entrenados a ello, y un anestesista igual. Enfermería, celadores, auxiliares, las señoras de la limpieza, cualquier persona que se vaya a encontrar ese niño tiene que estar acostumbrado a tratar con niños y los niños lo llevan muy bien. Luego, los niños más mayores pues están un poco más asustados. ¿Por qué? Porque ya les han dicho que te van a operar la fimosis, una hernia. Entonces, un niño de 5 o 6 años, por supuesto, jamás hay que mentirles. No vas a ir a un quirófano que te hagan una foto. O sea, eso a mí me pone enferma de verdad. Sí, o sea, sí. me enfado a veces. Y les digo, no, su hijo no va a hacerse una foto, y le explico yo. Te vamos a poner, vas a entrar en una mascarilla, nos vas a ver a todos disfrazados y te vas a soplar la mascarilla de los pilotos. Te prometo que nadie te va a hacer daño hasta que estés dormido. Entonces, ellos lo entienden, me van a dormir y luego ya me van a hacer algo.
Y los niños sorprenden hacia bien. Sí, Cuando les cuentas la verdad, Sí, se lo exactamente. explicas, se lo dices, te ven tranquilo, y dices, yo no te voy a mentir, esto pa. Y luego ya sabe que se ha pasado. Y confía en ti, además, porque no le has Claro, mentido. no Exactamente. le mientes. Entonces, que nunca les digan algo que no va a pasar. O sea, las cosas a veces duelen. Las cosas a veces duelen, pero van a hacer que sean muy cortas. O sea, intentamos que no los hospitales sin dolor. Pero además, hasta para ponerse una vacuna en el centro de salud. Claro. Yo creo que no hay que mentirles nunca. Muy bien, pues cerramos con un poco de música el quirófano, entonces, ¿no? Sí, hombre. Yo creo que ¿Qué sí. ponemos? Con Springsteen. Venga, va. Una de Springsteen. Yo, o sea, ya sabes, ¿Cuál es tu favorita? Pues el Dancing in the Dark. Ya sabes que si mando yo, es Springsteen. Muchísimas gracias, Gracias, Enar. No, Enar. gracias a vosotras. Qué bien me lo he pasado. Muchas gracias.